Buenas tardes. Bueno, vamos a reanudar la jornada, calurosa jornada, en este primer día del cuarto encuentro del evento Soy Rural, Encuentros por el Desarrollo con la temática Desarrollo Rural, Espacios Naturales y Medio Ambiente. Y lo vamos a hacer de la mano de Juan José Gómez Navarro, que nos va a hablar sobre el cambio climático como un problema global con implicaciones locales. Juan José es doctor en física y ha sido durante bastantes años investigador del clima en la Universidad de Murcia. Y actualmente es meteorólogo en la Agencia Estatal de Meteorología. Así que vamos a recibirlo con un aplauso y le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo que planteé en esta charla es hacer un poco un viaje por las escalas, desde lo más grande, desde lo que es el clima y lo más grande, y al final bajando hasta que encontremos un poco de cómo nos afecta a las personas. ¿Puede pasar? Pasa. Bueno, primero de todo me gustaría un poco que quede un poquito claro la diferencia entre meteorología y clima, porque muchas veces se abusa la palabra clima, es decir, es que el clima hoy hace un clima muy cálido. Eso no es correcto, entonces que quede claro que la climatología o el clima es, podemos decir, como el promedio de lo que pasa en la meteorología. La meteorología es lo que tienes encima de la cabeza hoy, si llueve o si hace frío, viento, si hace más radiación o menos. El clima es qué es lo que pasa en promedio. Y ese promedio es una cosa bastante gris, bastante elástica de qué significa promedio. En los últimos 4 años, 20, 100, el último millón de años. La realidad es que realmente no hay una definición así escrita en piedra, se suele considerar aproximadamente promedios de 30 años. En los últimos 30 años más o menos se hace un promedio y más o menos pues eso es lo que llamamos el clima. A esa cosa que llamamos clima, que es, como digo, lo que ocurre día a día promediado, es el resultado de la interacción de un montón de diferentes sistemas. Es el más obvio, el que tenemos, en el que vivimos, es la atmósfera, pero no es el único. Es muy importante los océanos, los ríos, lo que se llama la hidrosfera, también las montañas, la orografía. No es lo mismo estar al lado de una montaña o sobre una montaña que en un valle. La orografía, eso es lo que llamamos la litosfera. No es lo mismo estar en un bosque que en un desierto. La vegetación tiene un papel fundamental, eso es lo que se llama la biosfera. Y una pequeña parte de la biosfera, que somos nosotros, que pese a que somos, en términos de masa, somos relativamente pequeños comparado con la masa de los bosques, pues claro, jugamos un papel muy importante. Entonces, todo eso son un montón de sistemas interaccionando y de esa cosa que continuamente va variando, esa cosa promediada que evoluciona en el tiempo a diferentes escalas, es lo que llamamos clima. ¿Pasa? ¿Pasa? Vale. No. Esto. Bueno, hay un elemento bastante importante del sistema climático y que es justo, que quiero ponerlo de relieve porque es justo donde la humanidad está últimamente jugando un papel importante. Y es en el efecto invernadero. ¿Vale? Voy a intentar explicar así un poco, grosso modo, qué es el efecto invernadero. Tenéis que pensar que, desde el punto de vista físico, yo soy físico, entonces yo estoy muy sesgado a pensar en términos físicos. ¿Vale? La Tierra es básicamente una pelota que está dando vueltas alrededor de otra pelota que emite mucha energía. Esa energía es radiación, se llama radiación. Entonces, toda esa energía entra en la Tierra. Y una cosa que me gustaría que quedara clara es que toda esa energía sale. O sea, la Tierra no traga energía. Entra y sale. Y está fundamentalmente en equilibrio. Lo que entra es lo mismo que sale.
Casi. Hay un matiz, pero fundamentalmente lo que entra sale. Lo que pasa es que para que salga es necesario que la Tierra esté a una temperatura, ¿vale? Eso es una cosa física que se llama radiación de cuerpo negro, y es que la Tierra, simplemente por estar a una temperatura, emite energía. ¿Cuál es el problema? Que para emitir energía lo hace en forma de radiación. Y entonces el suelo emite radiación hacia arriba, pero esa energía que intenta subir se encuentra con la atmósfera. Y la atmósfera tiene una serie de gases que tienden a absorber esa energía. De forma que la energía que intenta subir, escapar hacia el espacio, es absorbida por la atmósfera y la reemite. Pero eso no la reemite hacia arriba, la reemite en todas direcciones, en parte para arriba y en parte para abajo. La gran parte de la energía que intentaba escapar de la Tierra vuelve hacia la Tierra. Eso obliga a la superficie de la Tierra y las capas bajas de la atmósfera a calentarse más para poder escapar y vencer ese impedimento de gases que rodean a la Tierra. Por tanto, la Tierra se tiene que calentar para luchar contra los gases que intentan reenviar, reflejar de alguna forma la energía hacia abajo. ¿Vale? Eso justamente es el efecto invernadero. Y una cosa que quiero que quede muy clara es que el efecto invernadero es totalmente natural. O sea, el efecto invernadero no es una cosa antropogénica, es totalmente natural y es fundamental para la vida. Si no existiese el caso de efecto invernadero, la Tierra sería mucho más fría. Probablemente sería inhabitable. Quizás ni siquiera habría vida. ¿Vale? Entonces, el efecto invernadero es perfectamente natural y necesario para la vida. Lo que ocurre es que esos gases de efecto invernadero dependen, o sea, ese efecto, la potencia de ese efecto depende de la concentración y de qué gases hay. Y ahí es donde entramos nosotros. Si nosotros emitimos unos gases u otros, se quedan en la atmósfera o no, se pueden acumular o no, y eso cambia esos balances radiativos. ¿Pasa? Vamos a tener un poco un detalle un poco más numérico de lo que está contando. Básicamente, se sabe que en cada instante, en cada metro cuadrado de la Tierra, están entrando 340 vatios. Que si habéis utilizado alguna vez un calentador, os podéis hacer una idea de cuánto es. Un calentador potente es 2000 vatios, 340 es un pequeño calentador. Claro, en cada metro cuadrado. Entonces, toda esa energía entra, hay un montón de números y tal, que no voy a detallar, una parte se refleja, otra parte se absorbe, entonces ahí se ve, simplemente quería ilustrar, fijaros en la cantidad de componentes, la cantidad de cosas que hay ahí funcionando, interaccionando energía en cada momento. Entonces, pequeños cambios en diferentes elementos de todo ese sistema establece desbalances, y esos desbalances pueden dar lugar a cambios en la temperatura, en los equilibrios que hay. Bien, ¿qué pasa con el CO2? ¿Por qué siempre se habla tanto del CO2? Bueno, esta gráfica la he encontrado en una página bastante fácil de encontrar, que es en nuestro mundo en datos. Una gráfica, he intentado poner en todas las diapositivas las fuentes para que se puedan consultar. Nos muestra más o menos unas estimaciones de cuáles son las emisiones de CO2 por diferentes países a lo largo de los últimos siglos. Hasta el siglo XVII, XVIII, pues no se emitía prácticamente nada de CO2, en esa escala apenas se aprecia. A partir del siglo XIX, claro, se inventaron las máquinas de vapor, los motores de combustión, nos empezamos a dar cuenta de que el mundo necesitaba energía, nos dimos cuenta de que había un montón de petróleo y un montón de carbón bajo tierra, que esa es una forma de sacar energía, y se empezó a emitir CO2. Si nos fijamos al principio del siglo XX, básicamente emitía Europa, Estados Unidos y poco más. Conforme ha ido pasando el tiempo, vemos que, por ejemplo, Europa ya pasamos el pico, desde los años 70, por ahí aproximadamente, ya estamos incluso emitiendo menos que antes. ¿Qué pasa? Que luego hay países como China, como la India, que en los años 70, 80 han empezado a emitir más gases de CO2. Entonces, vemos que, bueno, que el aumento es muy rápido. Quizá una de las cosas más importantes es que nos podemos dar cuenta que en Europa ya hemos pasado el pico, pero no así a nivel global. A nivel global se está emitiendo, cada día se está emitiendo más y más, y todavía no hemos llegado al pico. Bueno, esto es lo que se emite, pero esto que se emite se queda ahí, se desaparece, porque si yo emito mucho, pero ese CO2 lo absorben, por ejemplo, las plantas cuando respiran,
cuando realizan la fotosíntesis absorben CO2. ¿Qué pasa con el CO2 emitido? Bueno, esta gráfica muestra en negro las emisiones, la figura que hemos visto antes, y en azul la concentración de CO2 en la atmósfera. A principios del siglo XVIII hay en unidades que no nos interesan mucho, 280 en ciertas unidades, una cantidad de CO2, y vemos que ha ido aumentando justamente de la mano con las emisiones. Es decir, el CO2 que se está emitiendo no está siendo asimilado por el sistema, se está básicamente almacenando. Y este es el CO2 solo que hay en la atmósfera. Hay una parte importante de CO2 que se la traga el océano, que se la traga también la biosfera, pero bueno, simplemente es en la atmósfera. Está claramente, esta gráfica lo que nos demuestra es que todas estas emisiones se están cambiando la composición química de la atmósfera. Y si sabemos por física elemental, que por cierto es conocida desde el siglo XVIII, sabemos que hay gases que absorben radiación y aumentan esos gases, cabría esperar que aumente la temperatura. Y esto es física que se conoce desde el siglo XVIII. ¿Qué es lo que se constata? Bueno, pues esta gráfica nos muestra temperatura global, es el promedio global en toda la Tierra, cómo ha ido evolucionando desde el siglo XIX a finales hasta hoy en día. En la escala vertical no es temperatura, sino anomalías. Anomalías es simplemente la diferencia respecto al promedio. Entonces, por ejemplo, podemos ver que hoy en día la temperatura es aproximadamente 1 grado más caliente de lo que fue el promedio de todo el siglo XX. Y si nos fijamos desde principios del siglo XIX, la temperatura ha aumentado aproximadamente 1,5 grados a escala global. Que esto va totalmente de la mano. Si pintas esta gráfica junto a la de CO2, ves que cuadran, con las emisiones cuadran, y la física básica te dice que eso es simplemente por un cambio en los balances radiactivos. ¿Pasa? Bueno, la gráfica anterior se refería a periodos instrumentales, es decir, donde había termómetros. El problema que tenemos es que no sabemos si la temperatura, cómo fue hace 500 años, porque no había termómetros. Existen herramientas que nos permiten estimar la evolución de la temperatura hacia el pasado, más allá de lo que se llama el periodo instrumental. ¿Vale? Son técnicas de reconstrucción. Y este es un trabajo que publicamos, yo contribuí en este trabajo, en el que conseguimos reconstruir la evolución de la temperatura global los últimos 2000 años. ¿Vale? Entonces, ahí se ve, en esa escala, al final, estamos en el piquito del final, una especie tiene forma de palo de hockey, a veces lo llaman el palo de hockey. La parte final es donde estamos ahora. Si miramos un poquito atrás, hacia el siglo XVIII aproximadamente, hay un periodo relativamente frío, ese periodo tiene nombre, se llama la pequeña edad de hielo. Y si vamos hacia atrás, cada vez, conforme los detalles de las figuras son un poco complejos, pero nos podemos hacer una idea de que parece que está más ancha, ¿no? Conforme vamos hacia atrás hay más incertidumbre. Realmente no tenemos tan claro cómo era la temperatura hace 40 años o cómo fue hace 4 siglos. Tenemos menos claro, ¿no? Pero no obstante, una figura que emerge es que el clima se estaba enfriando, en particular fue especialmente frío en torno al siglo XVIII, y a partir de ahí empezó a aumentar, que fue simultáneamente con las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, esto es un poco, hasta ahora, una imagen totalmente global de planetaria. Vamos a intentar bajar un poquito. Esto es un artículo que se publicó en el blog de AEMET justo la semana pasada. Me pareció bastante interesante, porque es una forma un poquito diferente de mirar al calentamiento. Para empezar, esto es una figura local, esto es una gráfica para Murcia. No puedo traerla de Puerto Lumbreras porque no está hecha para las capitales, pero bueno, esta es de Murcia, ¿no? Más o menos cerquita, ¿no? Entonces, esta gráfica me gusta porque es otra forma de ver el calentamiento. En lugar de pintar en el eje X el tiempo y en el eje Y la temperatura y ver cómo sube, que es lo típico, esta figura lo que se muestra es, en el eje Y se muestra el tiempo, también, es tiempo frente a tiempo. Pero en el eje Y lo que es cuándo empieza a hacer calor, cuándo empieza el verano. ¿Vale? Y la definición de en verano aquí se ha tomado como la 10ª vez que la temperatura máxima alcanza 30 grados. ¿Por qué se toma la 10ª vez y no la primera? Porque puede ser que un abril
de mala suerte haga mucho calor y supere 30 grados. Bueno, no vamos a considerarlo, vamos a quedarnos con la 10ª vez. Si ha habido 10 días por encima de 30 grados, pues ya está haciendo calor, ¿no? Entonces, la fecha en la que ocurre eso se pinta en el eje Y y en el eje X el tiempo. Entonces, aquí podemos ver que en los años 50 el verano llegaba a finales de junio, primeros de julio, y poquito a poco se ha ido bajando. Poquito a poco nos acercamos y el verano llega antes. Este año, el verano, definido de esta forma, como la 10ª vez, ha llegado aproximadamente pues no sé, la gráfica, el último puntito es del año pasado, porque todavía no estamos en junio, ¿no? Se alcanzó aproximadamente el 20 de junio. Abajo hay un punto, fijaros que en 2015 llegó en mayo. Eso es lo que se llama un outlier, ¿vale? Venga, esa ha sido mala suerte, no me lo voy a creer, ¿vale? Es un dato muy malo, pero probablemente no me lo creo. Quítalo. Aún así, claramente se ve la tendencia. Se ve que cada década el verano se está acercando cada vez viene antes, ¿no? Aproximadamente 2,6 días cada década. Es otra forma de ver ya las personas. Yo creo que es algo que ya más o menos la gente está en el aire. Yo creo que la gente ya se da cuenta de que cada año me toca sacar las camisetas de manga corta un poquito antes, ¿no? Entonces me parece que es una forma que se ve y que se siente. Bueno, y ahora voy a ir todavía algo más local y al final voy a intentar enlazarlo con esto. Algo que importa mucho, ¿no? Y justamente en Puerto Lumbreras es, bueno, cuándo llueve aquí y por qué. Voy a intentar dar una pequeña explicación de los fenómenos de las danas, ¿no? Que son tan problemáticos, ¿no? y muchas veces mal explicados, creo. Pienso sobre todo en los medios de comunicación, cada vez que dicen, viene una dana, todo el mundo se echa la mano a la cabeza. Voy a intentar desmitificar lo de las danas. Bueno, lo primero de todo decir que la climatología, lo que decía antes del promedio de Puerto Lumbreras, es un poco especial en la región. En Puerto Lumbreras llueven menos días que en otros sitios, pero cuando llueve más. Como qué mala suerte, ¿no? Es lo que es la climatología de Puerto Lumbreras, es así. Llueve pocos días, pero tiende a ser muy torrencial. Generalmente asociado con danas. Entonces, ¿pasa? Voy a explicar un poquito qué es una dana y qué es una gota fría. ¿No? Una gota fría es una dana, porque en algún momento se dejó de utilizar la palabra gota fría y parece que ya no existe. Y ahora hay danas y... Bueno, pues esto es una dana o una gota fría. Realmente son sinónimos. Primero de todo, son sinónimos. ¿Por qué se llamaba antes gota fría? Bueno, esto es un típico mapa meteorológico, no me voy a poner a explicar el detalle, pero este mapa lo que representa en colores es la temperatura. Es la temperatura, pero además muy alta. Esto no es la temperatura del suelo, esto es temperatura aproximadamente a 5 kilómetros de altura. Entonces, lo que vemos ahí, en el estrecho de Gibraltar, es una bola, una gota azul. ¿Eso qué es? Una gota de aire, una bolsa. Bueno, decir gota a una cosa que es más grande que la península suena raro, ¿no? Pero un bicho que es muy frío y que está desconectada del resto de la circulación general, ¿vale? O sea, normalmente en la parte donde están los azules, en la transición entre los verdes y los morados, por ahí ocurre lo que se llama el chorro, va circulando, que va moviendo, digamos, los sistemas, por ahí pasan las borrascas, los anticiclones, esto. Bueno, pues esa gota está desconectada. Entonces, esa gota, como tiene forma de gota, aparte si la ves la evolución temporal, realmente aparece casi como una gota que se desgaja de la circulación, aparece como un meandro, que es como un río. Se va haciendo cada vez más curvado, hasta que de repente como que se desconecta y se queda como una gota aislada. Entonces, como es una gota de temperatura fría, se le llamaba gota fría, pero es que como está aislada, como es una depresión porque aparte de la temperatura hay unos contornos que te muestran la altura de esa cosa. Esa cosa, si os fijáis, los numeritos están más bajos. O sea, si lo miraras topográficamente sería como una depresión. Entonces es una depresión que está aislada y ocurre a 5 kilómetros. Pues eso se llama dana, es una depresión aislada a niveles altos.
o una gota fría si lo quieres ver así. Es un fenómeno meteorológico que ocurre muy frecuentemente. No es una cosa, no es nada excepcional. Lo que ocurre es que a veces sí ocurren fenómenos extremos. Entonces, para que... Ve un poquito para atrás, por favor. Para atrás. Ahí. Es que voy a intentar explicarlo aquí. ¿Se siente? Clase de meteorología improvisada de 10 segundos. El viento en estas depresiones, en estas líneas, tiende a ir paralelo a estas líneas, ¿vale? Y justamente tiende a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. De tal forma que si yo tengo aquí una depresión, lo que va a inducir esto es viento en esta dirección. ¿Vale? Esto es meteorología básica, nos lo creemos. ¿Qué pasa? Que si yo tengo este bicho aquí, me está metiendo todo el rato viento de aquí. Y si esto me ocurre en otoño, yo tengo aquí un mar Mediterráneo muy caliente y tengo que me está entrando un montón de aire caliente que ha pasado por el Mediterráneo, que está caliente. ¿Qué hace el mar? Aportar humedad. Por tanto, yo tengo transporte de humedad. Entonces, este bicho me está trayendo un montón de agua del océano, del océano, del Mediterráneo, una cantidad enorme de humedad. Pero es que además, la otra propiedad que tiene es que es fría. Al ser frío, esto hace que el aire en superficie tienda a subir, porque el aire arriba, al ser frío, ¿sabéis lo de los globos aerostáticos? El aire caliente tiende a flotar, el aire frío se hunde. Este aire tiende a hundirse y aquí tengo aire caliente y húmedo que tiende a ascender. El aire cuando asciende, esto lo creéis porque es metodología básica, se enfría. Si se enfría, se condensa y se crean nubes. Entonces, todo el transporte de humedad se transforma en lluvia. Entonces, yo tengo aquí una bomba en el sentido de bomba de transporte, no bomba de explosión, pues una bomba que me está transportando una cantidad enorme de humedad y me la está transformando de forma muy eficiente en precipitación. Entonces, para que se produzca precipitación necesito un sistema con estas características, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Necesito que haya un aporte de humedad, necesito que el Mediterráneo esté caliente para que aporte humedad, necesito que el viento en superficie, porque lo estoy explicando a niveles altos, necesito que a niveles bajos ocurra algo parecido. Entonces, se tienen que dar una serie de circunstancias. Que haya una dana es importante, es necesario para que haya eventos torrenciales en esta zona, pero no es suficiente. Este tipo de eventos ocurren muy a menudo. Lo que no ocurre tan a menudo es que se junte todos los ingredientes adicionales. Pero me que ya insistió en lo del Mediterráneo, pero es que es justamente la forma en la que quiero conectarlo con el cambio climático. Como a lo mejor ya algún espabilado ya está empezando a ver hacia dónde voy. Bueno, he hecho un poco de arqueología para ver un poco los eventos. Claro, aquí este es el tristemente conocido, ¿no? Este sale, si tú buscas en Google, es que es el que te sale, ¿no? Un evento bastante potente. Por desgracia, no he encontrado en AEMET información, porque claro, es un evento bastante antiguo, había mucha menos información. Entonces, voy a hablar un poquito más de uno más reciente que está mucho mejor documentado, que es el del 2012. Justamente tenemos estas fotos que estaban en la delegación, en el archivo de la delegación que nos envió Juan Romera, de aquí. El río Valentina ahí a tope. Este evento probablemente muchos de aquí lo conozcáis de muy buena mano, ¿no? ¿Pasa? He puesto aquí unos poquitos datos, haciendo un poquito de arqueología. Fijaros, ese día, esa figura muestra los acumulados de precipitación en 24 horas en diferentes estaciones de AEMET, también de la Confederación Hidrográfica del Segura. Fijaros que ese día en toda la cuenca del Segura cayeron más de 100 litros en muchísimos sitios. Es que en Puerto Lumbreras está ahí abajo 212 litros ese día. La figura de la derecha
tiene mucha más resolución, es resolución 10 minutal, y esa es precipitación observada en la estación de aquí de Puerto Lumbreras de la EMET. Durante varios minutos, hubo una cantidad de lluvia de más de 25 litros en 10 minutos. O sea, 25 litros es, en cada metro cuadrado, tirar 3 o 4 cubos de agua cada 10 minutos. Es un disparate, ¿no? No hay suelo que absorba eso. Eso, evidentemente, da lugar a escorrentía. ¿Está? Entonces, bueno, no me quería tampoco meter a dar otra clase de meteorología. Ahí están un poco los detalles. Claro, ahí ya yendo a la tasa 2012 sí hay un análisis muy detallado. Se hizo un informe de Protección Civil de qué es lo que pasó, cómo se produjo. Exactamente, fijaros, esos mapas son un poquito diferentes a los que he mostrado antes, pero muestran lo mismo. Hay básicamente una dana sobre el estrecho, que como está explicando, por física, básicamente te mete un montón de flujo de Mediterráneo que se transforma en lluvia. En este caso, AEMET estuvo pendiente, se emitieron las alertas de nivel naranja correspondientes, pero cuando te viene una situación de esta, no hay forma de pararla. Y es confiar en que las infraestructuras aguantan, y a veces aguantan, a veces no. Entonces, claro, la pregunta aquí que es, bueno, ¿y esto va a pasar más o menos? ¿Esto tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Bueno, yo quiero enfatizar, las danas no son consecuencia del cambio climático. Las danas es un fenómeno perfectamente natural. Ocurre siempre y va a seguir ocurriendo. De hecho, las danas son fundamentales, porque cuando llueve aquí, en Murcia, en general en el Levante, fundamentalmente es porque hay una dana. Porque la lluvia viene del océano, ya sea el Atlántico o el Mediterráneo, pero el agua del Atlántico no llega aquí, porque se ha gastado por todo el camino. Cuando aquí llueve es porque la configuración meteorológica hace que venga viento del Mediterráneo. Entonces, sin danas, esta zona sería muchísimo más seca de lo que es. Es fundamental que haya danas. Y ocurre continuamente. Lo que pasa es que a veces se dan una serie de circunstancias que son especialmente problemáticas, ¿vale? Entonces, vuelta al punto. ¿Va a haber más danas en el futuro? Aquí me pongo en plan gallego, pues no lo sé, depende. Realmente no lo sabemos. Entender la dinámica es muy difícil. La dinámica me refiero a este movimiento, ¿no? De si una dana si se va a descolgar antes o después, más profundo. Hay mucha incertidumbre. Los modelos, los que se hacen predicción de cambio climático, no lo tienen claro. Realmente, a día de hoy, no sabemos si va a haber más danas o menos en el futuro. Si van a ir un poquito más arriba o un poquito más abajo. Lo cual es fundamental para que llueva aquí o llueva allá. Realmente, a día de hoy, no podemos saber si, y quien nos diga lo contrario os está engañando, no sabemos si va a haber más o menos danas en el futuro. Lo que sí sabemos es que para que haya una dana de consecuencias catastróficas, el Mediterráneo juega un papel fundamental, porque es el que aporta la humedad. ¿Sabes? La gente tiende a creer que cuando llueve te cae el agua que tienes en la cabeza, y eso es falso. Parece una idea, pero eso es falso. El agua que está cayendo a ti acaba de llegar porque la ha traído un sistema meteorológico. Si tú pudieras coger toda el agua que ahora mismo tenemos en la cabeza y la bajas, tienes 1 litro o 2 litros de agua. Para que haya un evento catastrófico, tú necesitas una bomba, nuevamente en el sentido de transporte, que te esté metiendo humedad. Pero la humedad viene del océano, y la capacidad del océano o el mar de proporcionar esa humedad depende de su temperatura, fundamentalmente. Entonces, es termodinámica elemental. Por tanto, si se calienta el mar Mediterráneo como consecuencia del cambio climático, dentro de que no sabemos si va a haber más danas, sí hay un poquito más de confianza en que las mismas danas podrían ser capaces de dar lugar a más lluvia. Pero vamos, tampoco me la quiero jugar mucho, hay mucha incertidumbre, ¿eh? Entonces, aquí es donde yo veo la conexión con lo que estaba diciendo al principio. Todos los países del mundo queremos tener energía barata, y la necesitamos para vivir, y lo necesitamos, y
Está muy bien. Y está muy bien que los indios y los chinos emitan el CO2 que no han emitido en toda su vida, como llevamos los europeos y los americanos toda la vida. Pero tenemos que entender que esas emisiones se quedan ahí y se quedan no uno, sino dos, o sea, no uno ni dos, sino se quedan décadas, que eso produce un desbalance que con física conocida desde el siglo XVIII prácticamente, que eso calienta el océano y que el océano juega un papel fundamental en los eventos tristemente torrenciales. Entonces, las cosas que ocurren a escala local tienen un impacto global y ese impacto global vuelve a nosotros a escala local. Bueno, pues con eso ya, si tienes alguna pregunta. Aprovechando que tenemos aquí a un científico como la copa de un pino, pues si queréis formular alguna cuestión, ¿por qué no? Yo particularmente quiero expresarle mi agradecimiento y creo que ha sido un acierto contar con su presencia aquí esta tarde porque a mí me ha clarificado muchísimos conceptos. Ha sido una ponencia muy interesante y además me ha despertado el interés por el tema del clima, que es verdad que en esta región a veces nos preocupa mucho por este tema, ¿no? Las danas y las consecuencias a veces graves que tienen y la importancia que tiene para nuestra supervivencia el agua de lluvia. Y sinceramente quiero felicitarte porque creo que ha sido una ponencia muy ilustrativa y supongo que los demás están de acuerdo y lo van a expresar con este aplauso otra vez. Bueno, y esto, pues, a modo de simbolizar nuestro agradecimiento, pues un pequeño obsequio, recuerdo de tu paso por estos encuentros rurales. Muchas gracias. Encuentro para el desarrollo. Muy bien. Muchas gracias. No te vayas, todo sigue. No tienes prisa, ¿no?